Dios lo bendiga. Sí. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muy bien, hermanos, vamos a aprovechar este ambiente bonito. Les invito a buscar en la Escritura, en el Evangelio según San Lucas. Capítulo 15. Y vamos a ponernos de pie, amados hermanos, para leer la palabra del Señor. San Lucas capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. Hasta el versículo 23. Gloria a Dios. 24. Sígueme con su vista, por favor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Señor Dios Todopoderoso, le damos muchas gracias en esta preciosa hora por estos momentos gloriosos, Señor, en los cuales podemos disfrutar su presencia. También, Señor, le damos muchas gracias porque es el momento en el cual usted nos ministra a través de su palabra. Le pedimos, Señor, que sea su Santo Espíritu quien prepare nuestras vidas y quien, a través de una iluminación, Señor, y una preparación especial, fluya por esa obra maestra que solamente su Espíritu Santo hace en nuestras vidas, para que su palabra sea clara, Señor, y podamos ser grandemente edificados en una revelación fresca, Señor, de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todos sus lugares, amados hermanos. Es un gozo, de veras, poder estar en este santo lugar ministrando la palabra. Vivimos un tiempo muy confuso, muy difícil, y una época
en el cual, hermanos, nos esperan grandes sorpresas en cuanto a la restauración de la iglesia. La Biblia nos enseña en los libros proféticos, de los profetas, hasta Malaquías, que en esta restauración va a haber también, hermanos, una actividad muy poderosa en cuanto al trato de Dios con su pueblo para poder limpiarlo, poder restaurarlo, para poder liberarlo y para poder llevarlo a otro nivel de preparación para poder recibir a Cristo cuando Él venga. Pero estamos empezando a experimentar, hermanos, esa época en la cual la iglesia está siendo ministrada por la palabra, precisamente para su restauración final. Me refiero a los últimos tiempos. La Biblia le llama en el libro de Joel la lluvia tardía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quizás usted está pensando, ¿qué tiene que ver con el hijo pródigo? Vamos a ver. A través de esta historia, que fue una historia real, encontramos, hermanos, una aplicación muy especial y un caudal de información con respecto a la restauración de la iglesia. En repetidas ocasiones hemos escuchado esta historia, esta redacción en campañas evangelísticas la mayor parte de las veces, pero analizándola encontramos, amados hermanos, que tiene una aplicación muy especial en cuanto a la restauración de la iglesia. Escuche, por favor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Esta frase nos presenta a Dios, nuestro Padre Celestial. Este hombre representa a Dios. Y estos 2 hijos representan 2 niveles de espiritualidad o 2 rangos en cuanto a el crecimiento espiritual de los hijos de Dios. El mayor representa el liderazgo. El mayor representa el liderazgo. Si alguien conoce de campo, se va a dar cuenta que en las haciendas, cuando el padre ya estaba en una edad madura, los hijos mayores pasaban a ser los administradores, o pasan a ser los administradores. Dice que el menor de ellos dijo a su padre, el menor representa el proceso que lleva a cada cristiano desde su conversión. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muy bien, el mayor representa a aquel líder que ya está procesado, que ya está experimentado y que está capacitado para poder administrar los bienes de su padre. Y el menor representa pues aquel cristiano que todavía está inmaduro, que está en el proceso de aprendizaje, que todavía no desarrolla esa capacidad de poder administrar los bienes que son suyos, que le corresponden porque es hijo del rey, del dueño, del patrón. Amén, es heredero y coheredero, pero está en un proceso. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 4.
verso 1. Dice la palabra del Señor, usted solamente siga con su vista. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Los hijos del patrón andan con los trabajadores, andan con los obreros, aprendiendo los manejos del reino, sometido a la estructura del gobierno que hay en esta empresa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, somos herederos y coherederos desde que usted recibe a Cristo en su corazón, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y aún nos puso a la iglesia, primeramente apóstoles, después profetas, ¿qué más? Evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a la iglesia para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. El menor de ellos, el inmaduro, el que no se quiso someter a la autoridad que ejercía su hermano sobre él, su hermano mayor, el que ya había pasado ese proceso, el que ya tenía experiencia en la administración de la empresa, porque yo también soy heredero, porque yo también soy dueño, porque yo estoy también, amén. Ahí he anotado, en la herencia somos iguales tú y yo. Entonces, como no estaba de acuerdo con el gobierno o a someterse a la autoridad que mandaba a los jornaleros, a los trabajadores, incluyendo a su hermano menor que estaba ahí, por esa inmadurez, por esa inexperiencia, por ese espíritu de altivez, de orgullo, de rebeldía, dijo: al cabo que yo también soy dueño. Dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Muy bien. Note usted que el padre no le dijo nada. Quizás le dio algunos consejos, pero no se negó a darle la parte de la herencia, porque la palabra del Señor dice que los dones son irrevocables, que lo que Dios da no lo quita. Qué precioso es el Señor, Él es bueno. Amén, hermano. Pero hay un proceso. Por eso Él le repartió los bienes. Ok, esto es tuyo, te corresponde porque eres heredero, porque eres mi hijo. Y aquí están tus bienes. Dice la Biblia que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Muy bien, él hizo cuentas, hizo sus planes, se organizó, dijo: esto es mío, esto nadie me lo quita, y voy a marcar mi raya para que nadie me diga lo que tenga que hacer con lo que Dios me ha dado. No sé si me está entendiendo. Amén. Con lo que Dios me dio, no quiero que nadie se meta. Marco mi raya, y la autoridad de mi hermano no me interesa. Yo también puedo, porque también Dios me ha dado a mí. Y se fue lejos, con la intención, hermanos, de hacer las cosas, administrar lo que yo tengo como a mí mejor me parezca, sin necesidad de estar recibiendo órdenes, sin necesidad de que haya un líder mayor que me enseñe la estructura del gobierno, que me dé las indicaciones de cómo se maneja el reino y el gobierno. Somos hijos del mismo dueño, y yo voy a administrar. Amados hermanos, qué precioso es Dios en la impartición de la gracia en cuanto a los dones, talentos y ministerios, que son extensos para toda la iglesia. Amén. Pero qué importante es someternos a la estructura de lo que Dios ha establecido. Vuelvo a repetir un versículo que nombré en la escuela dominical. Cuando Jesucristo les enseñó a los discípulos a orar, les dijo: cuando ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en tu trono, en el cielo, es en tu trono, que estás en tu trono, vénganos tu reino. Primero es: santificado sea tu nombre, ¿verdad? Vénganos tu reino y hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, así se ha hecho en la tierra. Allá hay una estructura, hay un gobierno, hay un reino. Amén. Ahí hay, hermanos, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, seres vivientes. Hay jerarquías. Gloria a Dios. Muy bien, este joven se fue a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahí, cuando ya nadie le podía dar órdenes, cuando ahí, hermanos, estaba en una actitud de: yo voy a administrarlo como yo pueda, como yo quiera, mal administró su herencia. Hizo mal uso, la administró. Cuando dice perdidamente, consideramos que la administró, hermanos, mal. ¿Cuánta gente, cuántos ministerios, cuántos líderes hacen mal uso? Han hecho mal uso, están haciendo mal uso de lo que Dios les ha dado. No están bajo la dirección,
del Espíritu Santo, porque se salieron del gobierno, porque se salieron de la estructura de lo que Dios ha establecido. Hay un enemigo, hermanos, que es archimaestro en imitar también a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y están administrando perdidamente los bienes que Dios les ha dado. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Estas son las etapas en las que todo cristiano pasamos. Hay tiempos de abundancia, hay tiempos de prueba, hay tiempos de lucha. Amén, hermano. Hay tiempos de escasez. Amén. Pero una cosa es estar en la línea, sometidos en el camino donde está la cobertura, y otra cosa es estar manejando las cosas. Amén, hermanos. Fuera de la cobertura. Son etapas en las que todo cristiano va a pasar. Por eso el apóstol San Pablo aconseja, ¿verdad?, de estar revestidos de la armadura de Dios, que tiene que ver también con el gobierno de Dios, para que cuando vengan los tiempos difíciles, las luchas, las pruebas, los ataques, dice, y habiendo acabado todo, ¿qué? Estar firmes. Gloria a Dios, porque a veces los estragos son fuertes, la lucha es fuerte, las situaciones son adversas. El diablo, hermanos, ese va a venir con todo a matarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay etapas en las cuales, hermanos, Dios está en el asunto, aun cuando se está fuera de la voluntad plena. A veces Dios permite, amén, porque es ahí donde se va a valorar. A veces Dios permite también que se llegue al fondo, para que pueda haber una reflexión, para que pueda haber unos momentos de autoanálisis personal y empezar a ver, hermanos, por qué las situaciones nos están dañando. Quiero decirle, hermanos, que cuando Dios está el asunto y la prueba es parte del proceso, porque Dios también prueba. En esa prueba va a haber fortaleza, va a haber visión, va a haber gozo, va a haber paz, amén, y va a haber convicción y fe, amén, hermanos, de que Dios lo está llevando a otro nivel. Déselo fuerte al Señor, déselo fuerte, de que Dios lo está llevando a otro nivel. Pero cuando comienza la aflicción, cuando aquello le aflige, le desanima, le empieza, hermanos, a robar la fe, lo está matando, lo está hiriendo y le trae confusión, tenga cuidado, porque a lo mejor usted está administrando mal los bienes que Dios le ha dado. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre, se llegó el tiempo de prueba. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Todavía había algo de orgullo, todavía había algo de soberbia, todavía, hermanos, no estaba bien convencido, todavía creía que la podía hacer fuera de el gobierno donde había salido.
se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Gloria a Dios. Le envió a su hacienda, o sea, aquí ya él entra, pero a otra empresa, muy diferente a la empresa de su padre. Pero como tenía hambre y todavía no llegaba, todavía no tocaba fondo, buscó cómo restaurarse, cómo salir adelante de su situación. Y dice que este ciudadano lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Sabe que este joven iba, hermanos, de mal en peor? Apacentar cerdos para un judío era la humillación más grande que podía haber. Gloria a Dios. ¿Se fija cómo va en decadencia? El enemigo comienza, hermanos, a trabajar tan astutamente que comienza a degradar nuestra identidad como hijos de Dios, y se comienza a descender hacia atrás. Cerdos significa falsos. Falso profeta, falso evangelista, falso pastor, falso maestro, falsos hermanos. La Biblia dice: no le des lo santo a los perros ni las perlas a los cerdos, y se refiere a personas. ¿Cuánto cristiano, hermanos, no ha caído en otras empresas que aparentemente van a satisfacer sus necesidades? Me refiero a las necesidades espirituales, y por haberse salido, hermanos, de ese gobierno perfecto, de la estructura de un reino indestructible, por engaño del enemigo, por esa voz sutil que se parece, amén, caen en el engaño y vienen terminando en otra empresa donde aparentemente hay mucho que agarrar de ahí, hermanos, pero son cerdos y han caído en ese lugar. Yo mismo, usted mismo, alguna vez se ha encontrado cristianos que tuvieron su experiencia, que fueron, hermanos, fieles, y que estuvieron ahí y que terminan en sectas. Esta es la mera realidad, amados hermanos. Esta es la mera realidad. Le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Con esa hambre, con esa necesidad, un cristiano, una persona que ya ha tenido un encuentro con el Señor y que ya ha recibido, hermanos, la palabra, ya ha experimentado el poder de la palabra en su vida, amén, ha tenido experiencias gloriosas de cómo Dios se ha revelado a través de la palabra, de cómo se ha llenado y cómo se ha sentido en ocasiones tan satisfecho. Amén, hermanos.
de recibir el alimento que necesita, y se ha dado cuenta que en esta empresa, hermanos, no nos hace falta nada, porque la palabra siempre tiene, hermanos, la revelación en base a cualquier necesidad que usted tenga. Cuando ya se ha tenido esa experiencia, es muy difícil que otra cosa pueda satisfacer esa necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice la Biblia que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, porque fuera del Evangelio, por muy hermoso que parezca el credo, la doctrina, etcétera, por muy ¿cómo se dice? Cuando atractiva que parezca, hermanos, nunca va a encontrar los frutos del Espíritu. Ahí no hay misericordia, ahí no hay paciencia, ahí no hay amor, ahí no hay perdón. Amén, hermanos. Qué precioso es el Señor. Cuando comenzó a trabajar en esta empresa, buscaba saciarse, pero dice, hermanos, que nadie le daba, porque en esos lugares cada quien busca, cada quien trabaja para su propio reino, para su propio gobierno. Ahí no hay, hermanos, ese espíritu fraternal de hermanos. Amén, hermanos. Ahí no hay amor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí no comparten de la misma manera como se hace en el pueblo de Dios cuando existe necesidad. Ahí no hay compasión. Bendito sea el nombre del Señor. De manera entonces, hermanos, que eso lo hizo reflexionar, y volviendo en sí. Qué precioso cuando hay ese autoanálisis. Qué precioso cuando el cristiano, hermanos, es entendido, cuando siente que ha estado en un proceso dificultoso, pero sabe a dónde ir. Amén. Y que reconoce que tiene el valor civil de reconocer aquello que hizo mal para poder regresar, amados hermanos, amén, a la casa de su Padre. Dice que volviendo en sí, y ese es el punto en el cual Dios está tratando con la iglesia en esta época, hermano. El Señor nos está ministrando palabra para que volvamos en sí, para que vengamos al Señor, hermanos, con ese corazón abierto, con ese corazón dispuesto y transparente, reconociendo las áreas de nuestra vida donde necesitamos ser restaurados. Amén, como iglesia de Jesucristo, que estamos viviendo los últimos tiempos que nos tocó a nosotros, y que es un desafío, porque son los tiempos más difíciles, más dificultosos, más extraños y más terribles, donde la iglesia ha sido bombardeada terriblemente, hermanos, no solamente de allá afuera, sino que dentro de la iglesia. Amados hermanos, ahora el enemigo ha desatado una persecución terrible espiritual, trayendo tantas cosas que antes no se habían visto. Me refiero a luchas terribles que pasan los ministros. Todo aquella persona, sea hombre o sea mujer, que sirve al Señor en un ministerio, había de ver las luchas terribles, los ataques y los bombardeos del enemigo
como está trabajando, ha subido a un nivel muy alto, hermano, las estrategias del enemigo en contra de la iglesia. Ahora, hermanos, está matando a los cristianos de muchas formas muy raras y muy extrañas. Gloria al Señor. Por eso es que la iglesia en este tiempo está siendo ya ministrada por palabra que antes no habíamos escuchado, hermanos, donde Dios nos está hablando que hagamos un paréntesis y volvamos en sí. Amén. Y reconozcamos, analicemos las áreas de nuestra vida. Y volviendo en sí, dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Porque él estaba con los jornaleros, porque él estaba con los esclavos, así se les llamaban en esa época, porque él estaba con los trabajadores, porque él andaba allá abajo, hermano. Allá lo tenían porque es el primer escalón, aprender a servir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenía que aprender a someterse, tenía que aprender a servir, hermanos, con amor. Tenía que saber cómo se ganan lo que cuesta. Amén. Aunque somos dueños, pero dice Gálatas, el verso que les mostré, que estamos con curadores, que estamos bajo autoridad, que nos están corrigiendo, que nos están enseñando, que nos están mostrando el camino, hermanos, y que en ocasiones nos están amonestando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero como hay veces, hermanos, somos muy frágiles, amén, somos muy, por no decir egoístas, en cuanto a ese proceso que solamente se lleva a cabo mediante la instrucción de nuestros hermanos que ya están en una posición, hermanos, de administradores, que nos están dando órdenes de cómo se hacen las cosas en el terreno, en el reino, en el gobierno donde Dios nos ha establecido. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ya lo había experimentado, hermano. Él ya conocía esa gracia, hermanos, de cuando el cristiano sirve al Señor con todo su corazón, él ya sabe que Él es nuestro proveedor. Amén, hermanos. Y que Él es el Dios suficiente para todas nuestras necesidades, independientemente del nivel espiritual donde usted le esté sirviendo. Déselo fuerte, porque Cristo vive. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me voy a levantar. Conocía su condición, tuvo el valor civil de conocer su condición, llegó hasta el fondo por el mal manejo de lo que es dueño, de la herencia de su padre que nos ha dejado nuestras manos. Me levantaré, dice. Esa es la mejor actitud, amados hermanos, cuando sabemos que hay áreas de nuestra vida que necesitan ser restauradas. Es la mejor actitud. Me levantaré. Primero hizo un autoanálisis personal, no de los demás, personal. Y luego subraya:
iré a mi padre. Él sabía, amados hermanos, que su padre le amaba. Él conocía los sentimientos de su padre. Él sabía dónde ir. Es lo mejor, amados hermanos, que nos puede pasar. La Biblia dice: 7 veces cae el justo y Jehová 7 veces lo levantará. La palabra del Señor dice que Dios jamás dejará postrado al justo. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y levantado será. Gloria el nombre del Señor. Yo voy a ir a mi Padre. Él no me va a juzgar. Él no me va a apuntar. Él no me va a criticar. Yo sé quién es mi Padre. Aleluya. Y seré muy transparente. Seré muy transparente. He pecado contra el cielo. El cielo. He pecado contra el cielo. Me salí de tu gobierno, Señor. Me salí de la estructura donde tú me adheriste para ser formado. Quise manejar las cosas a mi antojo porque no supe trabajar con ese ego, con ese espíritu altivo, con ese orgullo. He pecado contra el cielo. El dominio de Dios está establecido en su autoridad, la cual representa el mismo ser de Dios, bajo autoridad. Romanos 13, 1 y 2, 3. Quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, a Dios se opone y acarrea condenación. Este joven lo reconoció. Me salí de la autoridad que ejercía mi hermano mayor, el que ya sabe administrar, el que está puesto en un nivel para dirigir la empresa. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Él está diciendo: me rebelé en contra de tu gobierno. Menosprecié tu gobierno, tu dominio, menosprecié tu soberanía, menosprecié tu autoridad. Qué precioso, hermanos, es reconocer estos puntos importantes hoy en este tiempo. Hoy en este tiempo en el cual la iglesia está siendo llevada a otro nivel, pero la Biblia habla de una restauración donde vamos a sentir dolor. Lea Joel y lea Malaquías. Capítulo 3, verso 5. Tremendo. Lo que Dios va a hacer en la iglesia es algo tremendo, pero dice Malaquías: ¿Quién soportará el tiempo de su venida? Pero habla de ese proceso antes del arrebatamiento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Reconoce? Señor, estoy mal. Definitivamente esto que yo hice está mal. No merezco ser tu hijo, porque conozco tus estatutos, porque conozco tu palabra, porque conozco tu gobierno, porque conozco tu autoridad y tu soberanía. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Sabe qué le está diciendo aquí este joven? Quiero comenzar de nuevo. Quiero comenzar de abajo porque no aprendí nada. Por eso estoy en esta condición.
Por eso me fui al fracaso, porque eché por tierra todo lo que tú me ofreciste y pusiste en mi camino para ser procesado, para ser un buen administrador cuando ya tenga la edad que se requiere, cuando ya tenga la madurez, cuando ya tenga la experiencia, cuando ya haya entendido todo. Pero no dejé que me enseñara mi hermano. Me molestaba cuando me llamaba la atención, me molestaba cuando me corregía. ¿Por qué si somos iguales? No dudamos, hermanos, que en la congregación haya tremendos dones, tremendos talentos, tremendos ministerios. Por gracia de Dios nos ha tocado tener a nuestro lado ministerios que, mis respetos, como copastores, pero con un espíritu de humildad sometidos, tremendos predicadores de la iglesia, tremendos maestros, profetas, evangelistas, maestros, otros pastores con un corazón de Cristo tremendo. Amén, hermanos. Pero todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Bendito sea el nombre del Señor. Estuvimos analizando la vida del apóstol San Pablo cuando comienza su ministerio y de veras que nos quedamos impresionados. San Pablo comenzó con fuego y hasta los 18 años comenzó su ministerio. Lea capítulo 13 del libro de los Hechos. Hasta ahí ocurrieron 14 años, cuando el Espíritu Santo dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Ahí comenzó. Habían pasado 18 años de cuando se le cayeron las escamas, de cuando Jesucristo se le apareció en el camino. Amén. Anduvo predicando tremendo, dando tumbos aquí, regándola, hasta que Bernabé fue por él a Tarso y hasta que se congregó en Antioquía y hasta que comenzó a servir en Antioquía con los demás maestros y los demás profetas que había ahí. Hasta entonces, bajo la cobertura de la iglesia. Amén, hermanos. Hasta que la iglesia lo identificó y hasta que la iglesia oró y ayunó por ellos y hasta que el Espíritu Santo habló ahí en la iglesia, salió bajo la cobertura y la oración de la iglesia. Todo en su tiempo. Denle otro aplauso a Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Y el hijo le dijo, vino su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Venía maloliente, hermanos. Venía enfermo, aplicándolo a lo espiritual. Muchas personas, después de haber tenido esa experiencia y regresan, vienen enfermos, oliendo. Fíjese bien lo que le voy a decir: oliendo a cerdos, porque anduvieron allá, enfermos espiritualmente. A lo mejor venía ya hasta sin zapatos, venía hambriento, venía con hambre. Qué bendición tan preciosa estar en el cuerpo de Cristo integrado, en el cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros. Cada miembro tiene una función.
especial en el cuerpo. Qué precioso estar activo en el cuerpo de Cristo. Amén, hermano, es una bendición. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. De manera que venía con hambre. Estar en la congregación es una bendición preciosa, hermano. Estar juntos en armonía, amén, alabando, glorificando, exaltando, adorando al Señor en un espíritu, en un sentir, en un corazón, en un alma. Mire, venía con hambre. Ya no soy digno. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. Usted ya sabe lo que significa el vestido en sentido figurado en la Biblia. Tiene que ver con nuestra salvación. Tiene que ver con nuestra salvación. Y cuando alguien es restaurado, Dios lo lleva a otro nivel porque aprendió algo. Amén. La Biblia dice que el Señor endereza nuestros caminos. Amén. Y luego nos pone sobre una roca en alto. La roca representa fundamentos firmes, sólidos. Amén. Algo que usted aprende, hermano, y que eso jamás se le va a olvidar y va a enderezar. La Biblia dice que Él endereza nuestros pasos. Bendito sea el nombre del Señor. Sacad el mejor vestido, el mejor vestido. Gloria a Dios. Ya hay una gran diferencia en esta gracia, en este regalo. El mejor vestido. Cuando Dios ve, Dios sabe la intención, inclusive de lo que nosotros a veces le decimos al Señor. Este joven le dice, Padre, aquí estoy. Reconozco, vengo arrepentido. Dios sabe cuando esas palabras son sinceras y en base, hermanos, a esa sinceridad, en base a esa actitud de arrepentimiento, si es un verdadero arrepentimiento o son lágrimas de cocodrilo nada más, Dios lo sabe. Por eso Jesús dijo, cuando ores, no seas como los hipócritas, que quieren llamar la atención. Tú entra en tu aposento, enciérrate tú con Dios en tu persona, tú eres la casa de Dios. Cierra todos tus sentidos y enfócate directamente a tener una relación genuina. Y ora a tu Padre que está en secreto. A tu Padre que está en secreto. O sea, tienes que llegar hasta allá con un corazón bien transparente, porque tiene que haber un reencuentro, una reconciliación genuina. Amén, porque ahí en el secreto es donde recibimos dirección. Ahí es donde Dios mira si es verdad o es mentira. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué ve? Te recompensará en público. Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte.
Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Es cuando el Señor comienza a restaurar nuestra vida, hermanos, y llevándonos a otro nivel. Y poned un anillo en su mano y calzado en los pies. Solamente Dios, en su infinita bondad, es capaz de premiarnos, aún, hermanos, cuando por nuestra mala administración y por nuestra propia voluntad decidimos nosotros salirnos de su gobierno. Pero cuando se regresa de esta forma, no solamente saca el mejor vestido, dice que mandó que le pusiesen anillo en su mano. El anillo también tiene algunos simbolismos y uno de ellos es autoridad. Amén, hermanos. El anillo solamente lo traían los de alto rango y era con un propósito. Estaba revistiendo a su hijo solamente por tener esa actitud sincera, solamente por venir delante de su padre, hermanos, reconociendo y confesando. El Señor también lo reviste de esa autoridad. Pero lo más precioso es que dijo: pónganle calzado en sus pies. El calzado tiene que ver con el camino correcto. El calzado tiene que ver, hermanos, con caminos que están dentro de la voluntad plena de Dios, porque de ahí en adelante comienza un capítulo nuevo. Se queda un capítulo viejo, un camino viejo, y ahora comienza un camino completamente nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. En un nivel de restauración, hermanos, completa, para que los propósitos y los planes del Señor se cumplan específicamente en sus hijos, los dueños de su herencia, a los que Él llamó para que trabajen en su empresa. Gloria sea el nombre del Señor. Un camino completamente nuevo y en otro nivel. Yo no sé, amados hermanos, en qué área de nuestra vida necesitamos nosotros venir a nuestro Padre y tener el valor civil y tener esa sinceridad y esa transparencia, hermanos, sobre todo si hemos experimentado que todavía tenemos mucho que hacer por delante, pero necesitamos venir a nuestro Padre. Póngase de pie en esta tarde.